8:31 de la mañana, seguimos con más Entre Noticias, nuestro programa completamente en vivo. Estamos aquí pues revisando algunos contactos. Si desea el contacto de los tapabocas, en la cuenta @entrenoticiasgb lo va a haber publicado más tarde. N Abuelos es la etiqueta del día de hoy, nuestra cuenta @entrenoticiasgb. Por allí dejábamos una pregunta abierta y era: ¿cómo hacer o qué han hecho, cómo han pasado estos días de convivencia, estos 48 días de cuarentena con nuestros adultos mayores? Quizás han pasado algunas circunstancias, ¿verdad?, en temas de salud. Aquí está la doctora Matilde Áñez de Intercare. Con ella vamos a conversar un poco sobre estas actividades, estos controles que quizás en estos días de cuarentena han surgido, quizás distinto a temporadas o a tiempos menores. Sí, en esta temporada tenemos la situación de que no solo se está quedando en la casa el adulto mayor que ya estaba en casa, sino que tenemos adultos mayores que antes realizaban actividades fuera de la casa, incluso algunos trabajando, y ahora se han tenido que quedar en casa y hay que hacer toda una logística con ellos. Los adultos mayores que tenían la facilidad de acudir al médico o de acudir a comprar ellos mismos su medicamento se han tenido que quedar en casa, y nosotros lo que estamos ofreciendo es una atención domiciliaria que les permita recibir sus tratamientos, cumplir sus actividades de ejercicio en casa, recibir atención, los que están encamados, recibir una atención especializada, y todo esto con mucho amor y con mucho respeto por nuestros adultos mayores. En este tiempo de los adultos mayores, en estas atenciones que han tenido ustedes que acudir a casa, ¿cuáles han sido quizás los casos más puntuales? Hay de todo. ¿Qué tipo de patología? Hay de todo, pero principalmente tenemos el problema de que el adulto mayor es un paciente con múltiples patologías, muchas derivadas justamente de su evolución en edad. Entonces tenemos muchos pacientes hipertensos, pacientes que han estado encamados, pacientes que desarrollan úlceras de presión o las llamadas escaras, pacientes que tienen cuadros mentales orgánicos por el hecho de que tienen enfermedad cerebral multiinfarto o porque han tenido algún evento cerebrovascular, pacientes con cardiopatía o con problemas respiratorios, pacientes con EPOC. Ahora, ¿cómo se le explica a los pacientes de repente? Mira, no puede salir, si es el que ha estado acostumbrado quizás a dar su rutina, su caminata. Hay quienes están en cama, pero quizás a quienes están en cama la vida no les ha cambiado mucho, pero de alguna manera sentirán incertidumbre, percibirán la misma tensión que hay dentro del hogar. Sí, una cosa que los afecta mucho es el tener a toda la familia dentro de la casa. Ellos desarrollan una rutina. Primero, los que ya están en casa, ellos desarrollan una rutina. Me levanto, me aseo, desayuno, tal. Entonces ahora tienen a los nietecitos en casa. Y el nietecito va, se le sube en la cama, le echa cuentos, quiere que el abuelito juegue con él. No puede, el abuelito a veces puede de repente armar un rompecabezas, pero no puede sentarse a jugar carrito. La actividad que nosotros hacemos es, primero, cumplir el tratamiento, que este paciente reciba su tratamiento como tiene que ser. Segundo, orientar a la familia sobre cómo es el cuidado de un adulto mayor con una enfermedad, con una patología. Tercero, comprometer a la familia dentro del cuidado de este paciente. Y cuarto, brindar una atención especializada. No es lo mismo lo que hace un cuidador que está pendiente de que el paciente se bañe, coma y salga a tomar el sol, a la atención que da un personal de enfermería, que es que lo mismo, está pendiente de que el adulto se asee, se alimente, cumpla sus horas de sol y de actividad. Además está pendiente de que el tratamiento se cumpla como debe ser, se le explica, se entretiene al paciente, porque el personal de enfermería que nosotros tenemos entretiene al paciente. El personal de enfermería que nosotros tenemos conversa con el paciente, le lee, lo invita a hacer actividades,
lo acompaña y lo ayuda a hacer esas actividades. Y el adulto mayor que estaba acostumbrado a salir, pero se quedaba en casa solo las horas de comida y las horas de descanso, también a veces necesita. ¿Por qué? Porque este encierro lo deprime. Claro. Una cosa importante en nuestros adultos mayores es la depresión. Entonces, nuestro personal de enfermería está entrenado para brindarle apoyo, brindarle entretenimiento, brindarle cuidados para que esta persona no tanto que no eche en falta, siempre va a echar en falta su actividad, pero entienda y aprenda que hay otras cosas que puede desarrollar dentro de la casa, sin necesidad de estarse exponiendo fuera de la casa. Ahora, las rutinas de movilidad en que ustedes recomiendan para los adultos mayores que no pueden salir de casa. Es importante que el adulto mayor camine, aunque sea en el pasillo de la casa. Si tiene la posibilidad de caminar, que camine. Si tiene la posibilidad de escuchar su musiquita y bailar, que baile. Que flexione y estire las extremidades, que haga ejercicios de estiramiento, que haga, si puede, si está dentro de su condición de salud, que haga cierto ejercicio con algún tipo de peso. Todo eso lo desarrolla el personal de enfermería. Si el adulto mayor está encamado, los movimientos en cama, los cambios de posición en cama, todo eso se hace por parte del personal de enfermería. Mire, hay una pregunta que le hace a Nicam. Buenos días, vivo con mi papá, pero se comporta en algunos momentos muy intenso. Le han salido dolores por cualquier cosa. Eso puede ser debido a la estadía en casa, a él le gusta salir a hacer sus diligencias y a comprar medicinas que se hace y a comprar y algunas visitas. ¿Qué se puede hacer? Hay que entretenerlo en casa. Primero, mantenerlo conectado con sus amigos. Ya ella explica que él sale y conversa con los amigos, sale a visitar a los amigos. Mantenerlo conectado, ya sea si tienen la posibilidad por teléfono, por WhatsApp, por internet, por alguna de las vías, hay que mantenerlo comunicado con sus amistades. Segundo, explicarle y hacerle entender que el adulto mayor es una población de altísimo riesgo para este virus que nos está afectando a todos. Tercero, integrarlo a las actividades de la casa, ya que no puede salir, pues bueno, vamos a integrarlo. Si tienen un balcón y hay maticas, pues que cuide las maticas. Si tiene el nieto, que le lea un cuento al nieto. Si puede ayudar en la cocina, que ayude en la cocina. Si sabe hacer alguna reparación, que la haga. ¿Por qué? Porque el adulto mayor tiende a deprimirse cuando se ve que no es útil. Entonces, si nosotros lo ocupamos, si lo hacemos útil dentro de la casa, él se va a sentir mejor, se va a sentir integrado. No va a sentir que es un perol que arrumamos en un rincón porque ya no tiene utilidad. No, él va a sentir que puede moverse, que puede colaborar y si está comunicado con sus amigos, va a sentir que no está en un aislamiento social, que su aislamiento es de salud, pero no es un aislamiento social. Narciso Dupo le escribe, la clave es mantenernos ocupados y la mente volando en todos estos días largos y quizás meses en mantenernos alertas y cumpliendo las instrucciones emanadas por los organismos en beneficio de la población. Y lo otro y final, no descuidarse y centrarse. Exacto, sentarse con ellos, hacerles entender lo que les decía antes, hacerles entender que no es una gripecita, que no es un dengue, que ya todos conocemos cómo evoluciona el dengue, que no es que, bueno, me dio fiebre 3 días y se me quitó. Hacerles entender que es una situación que pone en riesgo su vida. Y, como el señor dice, de verdad, 100% de acuerdo, y eso es lo principal, ocuparlo. El adulto mayor que está acostumbrado a estar activo no se puede quedar enrolladito en una cama. Hay que tenerlo activo, cambiando las actividades por esta temporada, pero activo, ocupado e integrado a las actividades de la casa. Escribe Pancho Tronera, yo soy un adulto mayor, vivo solo, nadie me cuida, vivo en la nueva realidad de Venezuela, hijos y nietos en el extranjero y familias dispersas. Irse no es una opción cuando no tienes a mano las herramientas que orgullosamente forjaste en la vida. No viviría siendo inútil. Y escribe otra persona, otro adulto mayor, dice, soy una persona de 75 años de edad y estoy solo desde hace 3 años. Con esta situación he perfeccionado la manera de vivir en soledad. Jesús Moreno desde Maracay. Bueno,
estos adultos mayores que viven solitos, primero tenemos que asumir que son personas que han sido independientes hasta estos momentos. Entonces, el encierro tienen que sobrellevarlo ocupándose en la casa. Allí nosotros ofrecemos también el servicio de atención domiciliaria cuando tienen algún problema de salud. Tenemos el personal que está pendiente de ir a cumplir tratamiento, porque nosotros no somos solamente una atención de enfermería o atención médica continua, sino que ofrecemos también la posibilidad de que si esa persona requiere de algún cumplimiento de un tratamiento a una hora determinada, va y se le cumple en casa. Si requiere una evaluación en algún momento determinado, vamos y se le cumple en casa. Entonces, la persona que vive sola y que está acostumbrada a salir, insisto, mantenerse comunicado, primero. Segundo, mantenerse ocupado. Y tercero, si requiere atención médica o de enfermería, solicitarla. Solicitarla, ¿por qué? Porque esas personas generalmente, adultos mayores, como ya les dije, requieren tratamiento médico y requieren algunos cuidados especiales que nosotros podemos ofrecer. Bien. Vamos a ir a una pausa, al regreso seguimos conversando sobre este tema y además respondiendo algunas de las preguntas que nos hacen en nuestra cuenta, @EntreNoticiasGB. Si usted desea comunicarse con la doctora Matilde, @InterCareSalud, es la cuenta de la organización para la cual presta apoyo. Hacemos una pausa y ya venimos con más. Hay que tener mucho cuidado. El adulto mayor, la medicación en el adulto mayor tiene que ser tan cuidada como en un niño. ¿Por qué? Porque si bien en el niño los mecanismos de eliminación no están totalmente desarrollados, en el adulto mayor ya van decayendo. Entonces tenemos la situación de que se intoxican fácilmente. Cuando nosotros tenemos un adulto mayor polimedicado, que es el adulto que toma medicinas para la tensión, para el corazón, para la circulación, para el estómago, para los problemas neurológicos, para la artritis, X, para cualquier cantidad de cosas que pueden tener los adultos mayores, es importante no automedicarlos. Si el paciente, hay cosas básicas, si tiene un dolor de cabeza, ok, uno le calma el dolor de cabeza. Si tiene alguna cosita, uno lo hidrata, si se deshidrata y tal. Pero nunca se debe administrar medicación sin consultar con el médico en un adulto mayor. Por eso es importante también el cuidado de enfermería. ¿Por qué? Porque una enfermera no va a administrar nunca un medicamento a menos que sea indicado por el médico. Lo tiene totalmente prohibido. Entonces, nuestro personal sabe que a la hora que sea nos puede llamar. Miren, el paciente ha estornudado 5 veces y generalmente estornuda 2. Bueno, ok, vamos a hacer esto y mañana lo vamos a evaluar. O si es durante el día, bueno, vamos a hacer esto y en tantas horas estamos allá para evaluarlo. El cambio que suceda lo vamos a evaluar. No podemos automedicarnos. Hay quien le dice, no, mira, te toma esto con 3 guarapos de no sé qué. Los guarapos, hay que tener cuidado con los guarapos. La agüita de toronjil, la agüita de malojillo, la agüita de manzanilla. Si bien no son medicamentos, las plantas tienen efecto. Eso es algo que lo sabe todo el mundo, desde que el mundo es mundo, la medicina natural se basa en eso. Pero cuando nosotros hervimos una hojita de toronjil, nosotros no sabemos qué concentración va a tener eso. Entonces, hasta con los guarapitos, que son tan propios de nuestra población, hay que tener cuidado. Las infusiones y los medicamentos tienen efectos secundarios que en el adulto mayor se pueden potenciar. Entonces, en vez de hacer un bien, lo que vamos es a causarnos un problema mucho más serio de lo que ya teníamos. Entonces, nunca automediquemos a un adulto mayor. Siempre tiene que ser con indicación médica y preferiblemente, si no lo pueden hacer en casa, con atención de enfermería. Ahora, el Ejecutivo Nacional recientemente dio una especie de flexibilidad
para el tema de las salidas de los adultos mayores. Creo que Ajá. tienen 1 o 2 horas al día. Los Ujú. fines de semana, creo que este fin de semana también hay una prueba sobre esto. ¿Alguna recomendación que usted pueda hacer? Porque fíjese, tenemos 48 días en cuarentena, quizás algunos adultos mayores no, bueno, no quisieron salir de casa, se quedaron un poco más controlados, hay otros que de repente se pusieron un poquito más rebeldes, hay otros que de repente y no entendían, hay otros que de repente pues no le prestaron atención, igual se iban, ¿no? Cada quien tiene una manera pero ya bueno, ya pasaron los días y ya como que la cosa fue bajando y bueno, íbamos entendiendo que debíamos quedarnos en casa como la mejor herramienta. Pero con estas salidas, ¿cuáles Ujú. son estas recomendaciones que usted puede hacer? Bueno, el tapaboca. Sí. Primero que todo, el tapaboca. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el tapaboca no es solo para protegerte tú, sino también para proteger a los demás. Estos que trajo esta chica a mí me parece que están espectaculares, Bello. bellísimos, y son de un material que no permite que las goticas de saliva que tú produces cuando hablas o cuando toses o cuando estornudas salgan. Igual previenen que cuando tú estás conversando con alguien, las goticas de saliva que esa persona emite, en caso de que no tenga tapaboca, vayan a caer a tu cara, ¿ok? Los lentes son súper importantes porque el virus se absorbe también por la conjuntiva. La conjuntiva es la mucosita del ojo, el virus entra por allí también. Tercero, la distancia social, 1,5 metros, o sea, mínimo 1,5 metros, ideal 2 metros. Claro, uno no va a tener distancia social con la persona que vive con uno, no es lógico, pero sí tenemos que tener distancia social con el que no vive en la casa, Sí, es porque importante eso. nosotros sabemos qué aire respiramos en casa, pero no sabemos qué aire respira el que no está en casa. Entonces, si nos ponemos a estar conversando así chévere, pegaditos unos con otros y tal, los venezolanos somos muy abrazadores, muy besucones, nos encanta andar unos pegaditos de otros. No podemos, ahorita no podemos. Tenemos que querernos de lejito, ¿ok? ¿Por qué? Porque este virus con hablar recorre una distancia de 1,5 metros a 2 metros y con estornudar o toser recorre una distancia mínima de 7 metros. Entonces, si usted carga su tapaboca, sus lentes, su distancia social, usted se está previniendo el contagio. Ahora, si usted sale sin tapaboca, sale sin lentes, sale y se quita el tapaboca, se panosea la cara, se rasca la nariz, va y le da la mano al otro, miren, ahí vamos a tener una reguera peor que la que hemos visto en algunos países de Europa y de Norteamérica. Claro, lo importante además que aprovechando esto que usted dice, los tapabocas cuando son de tela y que ya hicimos la prueba, o sea, para quienes están escribiendo, ya hicimos la prueba de que realmente esto no pasa. Además que esto, como fue tocado con las manos, ya esto, Ujú. antes de yo utilizarlo, tengo que lavarlo. Hay que lavarlo. Y hay que plancharlo, por eso nos damos el permiso de tocarlo, porque no lo vamos a usar. Nos salimos de aquí, nos colocamos el tapaboca, lo lavamos antes de esto. Sí, los únicos tapabocas que no requieren lavarse antes de usar son los médicos, los tapabocas Los estos, quirúrgicos. los quirúrgicos. Pero todo tapaboca que uno lleve a la casa va derechito a un tubo de agua con jabón De o una vez, agua claro. con cloro. Si es blanco, bueno, échelo en cloro. Si es de estos que no se destiñen, échelo en cloro. Sino agua con jabón. Y bien lavados como quien lava cualquier otra pieza de ropa. Póngalo en un sitio donde el tapaboca lleve sol. Si no tiene sol, plánchelo. Guárdelo en una bolsita plástica y si lo va a volver, y se lo va a usar de nuevo, vuélvale a pasar una planchita. Calor mata todo. Así es. Mire, aquí hay una pregunta que le hace que le hacen, perdón. Mi mamá siente palpitaciones y sensación de fogaje. Según su médico, se trata de síntomas de ansiedad. ¿Qué Sí, sugiere? sí, por eso les digo, entreténganla, ocúpenla, eh, pídanle que colabore en la casa. Los ancianos no, los adultos mayores no manifiestan la ansiedad igual que nosotros. Ellos se pueden poner o así agitaditos como está esta señora o se recogen. Entonces usted lo encuentra embojotadito en la cama, en posición fetal. Eso puede ser, en vez de una depresión, una ansiedad
o una depresión ansiosa. Y les puede dar dificultad respiratoria, sensación de falta de aire, palpitaciones, dolor de cabeza, hormigueo en cualquier parte del cuerpo. Todos esos pueden ser síntomas de ansiedad en un adulto mayor. ¿Usted considera como médico especialista que los niveles de reacción en las emociones de los adultos mayores son distintos a quizás personas con menos edad? Sí. ¿Por qué? Cuando hablamos de tristezas, ansiedades, depresiones. Sí. ¿Por qué? Porque los que no somos tan adultos reaccionamos de manera diferente porque tenemos en qué ocuparnos. Ese es el problema. Tenemos en qué ocuparnos, tenemos que cuidar la casa, tenemos que cuidar los muchachos, los que tienen muchachos. Mientras que uno generalmente tiende a dejar al abuelito sentadito, no vale, quédate en la televisión, no vale, ponte a tejer, no vale, mira, quédate en tu cuarto. Pero ocúpalo, porque además ellos ven el final de la vida mucho más cerca que nosotros. Entonces, hay mucho miedo porque aunque ellos han pasado muchas cosas que nosotros no hemos vivido, nunca habíamos tenido, yo estuve revisando en la historia de la medicina venezolana, nunca, después de la gripe española, nunca habíamos tenido una situación de este tipo que nos obligara a permanecer en casa, que nos obligara a estar encerrados, que nos obligara a estar distanciados de nuestros amigos. Ahorita con la única gente que conversamos directamente es con nuestra familia. Vamos a quererlo, vamos a darle amor, vamos a darle comprensión y respeto y vamos a darle el cuidado que necesite, el cuidado que ya no puede ir a recibir a un hospital o a una clínica, vamos a dárselo en casa. Así es. Y nosotros podemos ofrecer eso también para ellos. Gracias a Matilde Anes, médico internista de @intercaresalud, dándonos un poco estas recomendaciones. Aquí tenemos un mensaje que dice: soy adulto mayor, me gusta estar activa y agradecida de Dios, estoy con mi familia. Qué Amén. Bonito, ¿verdad? Amén. Pero sobre todo también, y esto lo vamos a responder al regreso ya con una enfermera que tenemos aquí como invitada, y es quizás no excluir de ciertos temas en ciertas conversaciones al adulto mayor, porque a veces, bueno, adulto mayor, entonces como cuando los quieres tratar quizás como niños, entonces no les das la oportunidad y no son niños. Hacemos una pausa, ya venimos con más. Mañana y un minuto, seguimos aquí completamente en vivo Entre Noticias, sábado 2 de mayo, hablamos sobre la atención para los adultos mayores, los abuelos en casa a propósito de esta cuarentena. En el segmento anterior dejábamos un comentario con la doctora Matilde Anes, decíamos que a veces queremos excluir a nuestros adultos mayores de las conversaciones, quizás los queremos aislar de las noticias, cosa que me parece que está muy bien, porque cuando uno escucha que COVID-19 puede afectar directamente o las personas que han fallecido a nivel mundial son personas que ya son de la tercera edad, quizás aquí pues también de alguna manera entran en miedo, y es normal, el miedo es libre, pero no son unos niños, los adultos mayores son adultos. Es correcto. Y a veces los queremos tratar como niños. Sí, es verdad. Una de las cosas principales es que ellos hay que conectarse con la realidad de ellos. O sea, hay que ser un poco más empático y tener un poco más de sentido de la pertenencia, a que ellos tienen una vida y tienen una forma de reaccionar y accionar en su responsabilidad. Entonces, entender que ellos no voy a hacer algo porque es que ahora la cuarentena no me lo permite. Ellos tienen formas de saber cómo pueden ser responsables de su propia vida. Lo único importante de todo esto es hablarlo, o sea, explicarle, porque evidentemente la ansiedad los consume. Entonces, al consumirlo, suelen ser una persona que se llenan de tantos miedos, de tantas angustias, entonces empiezan a preguntarte, y normalmente ellos se preocupan más por el otro. ¿Y cómo vas a hacer tú? O sea, muchos les pasará, muchos hijos que le preguntan, ¿y cómo estás haciendo? Y vas a salir, y entonces ellos se quedan en la casa y tienen una doble angustia, porque entonces el hijo va a salir, y cuando sale, pues entonces el abuelo se queda en casa diciendo, tú sí te expones. Y yo claro, quedo y acá. les da miedo, ¿no? Es miedo, es normal. Entonces hay que ser un poco más empático, entender que ellos tienen unas necesidades iguales y que al final son responsables también. Entonces, que son parte del equipo y son parte de la familia, y no por eso dejan de ser una persona que pueda tomar decisiones o no. O sea, hay un límite allí en donde cómo reaccionar o cómo poder proceder a eso.
Mira, aquí hay una pregunta, Joana García, enfermera, quizás no te presenté y te pido disculpas, No te preocupes. enfermera de @Intercare también, Intercare Salud, dice, mi papá está en cama por problemas de salud desde hace unas semanas, Ok. él pasa el día tranquilo, pero a las 12 del mediodía y hasta las 5 a las 12 de la noche, perdón, y hasta las 5 de la mañana no puede dormir y se muestra ansioso. ¿Cómo podemos ayudarlo a que concilie el sueño? Bueno, lo primero es tratar de nombrarle rutinas a la hora de levantarse, tratar de cumplir los horarios. Si por lo menos normalmente las personas adultos mayores duermen poco, sus límites de sueño son menores. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero es saber el médico o la persona que lo evalúa o que tiene que darte alguna, depende de la patología que tenga, eso es muy claro saber, y saber hacia dónde él puede tener consecuencias en su sueño. Si eso viene siendo así, ¿cómo lo podemos ayudar? Bueno, levantarlo un poco más temprano, evitar que duerma en las tardes, hacerle actividades físicas como por ejemplo, si estamos en la sala, hacemos ejercicio de terapia ocupacional, que entonces movemos sus rodillas, tratamos de forma que ellos lo cansan, cualquier cosa los cansa muy rápido. Eso va a permitir que él esté más agotado en la noche. Pero tenemos que estar claro que el adulto mayor duerme menos, porque le hace menos falta. Y por ende, son cosas que puede medicar el médico tratante de este caso y pregúntenle, o sea, háblenle con toda la confianza. Mi papá no duerme, en este caso que la señora pregunta. Ahora, ¿hay una manera o es una recomendación desde tu punto de vista? Porque tú tienes la experiencia, el Sí. trato diario con los adultos mayores y tú me comentabas de, además lo divino que es hablar siempre con Sí. una persona, un adulto mayor porque han vivido más, Sí. tienen más experiencia y seguro te nutren. Pero tú consideras que, según tu experiencia, hay que alejarlos un poco de ciertos temas, tal vez taparles un poco la realidad de lo que está ocurriendo en casa o con esta situación mundial. Yo creo que ser puntual, darle información necesaria. Cuando yo le doy a dar una información a ese abuelo, me pregunto, ¿para qué? Si yo le digo esto, ¿le va a servir a qué a él? ¿Lo va a llenar de ansiedad o lo va a nutrir y le va a informar algo que necesita saber para que me haga caso? O para que me diga, no voy a salir o por qué razón no voy a estar. Pero si yo voy a hacer una información únicamente por temas de amarillismo, mira, han muerto tantas personas en tales países, ¿eso lo va a ayudar en algo? No es necesario. Porque al final eso lo va a preocupar porque él se va a ver reflejado en eso. Y él va a entender que poblaciones o personas como él están en otros países falleciendo y él dice, oye, El próximo pudiera ser yo. Puedo ser yo. Entonces no es necesario. Que darle puntualmente qué necesita tener. ¿Okay? Es lo que yo normalmente... Y con ellos hay que manejar todo como un cuento. O sea, decirles las cosas y preguntarles, dejar que hablen. Porque a lo mejor tú crees la necesidad de darle la información, pero no necesariamente es lo que ellos necesitan. A lo mejor ellos necesitan en ese punto preguntarte algo. Mira, pero ¿qué está pasando? Hay que indagar primero qué es lo que quieren saber o qué les preocupa. Porque si no lo indagas, no sabes a dónde vas y a lo mejor te estás yendo más a la profundidad del asunto o de darle muchas características que a lo mejor él no las está pidiendo. Entonces, es lo principal. Primero, escuchar. Hay que aprender a escuchar y hacer una comunicación más efectiva y centrada a lo que él necesita. ¿Okay? Entonces, lo primero que yo le digo a la gente es aprender a escuchar un poco y ponernos un poco en los zapatos. A lo mejor para él, un hola, ¿cómo estás? Le hace falta más un abrazo que la noticia. Más le hace falta, entonces decir, bueno, ¿cómo podemos hacer? Y tomar las cosas como más juego, más joviales. Y eso va a permitir que le tenga mucho más paz y mucha más empatía. Porque al final, al que le preocupa su familia, sus seres queridos. Le preocupa eso, más nada. Vamos a ir a una pausa, Joana. Al regreso quiero que hablemos un poco de cómo manejar la situación cuando mi abuelo en casa o mi adulto mayor en casa no quiere hacer los ejercicios que de repente tú dices, bueno, la recomendación es que estire un poquito los músculos y de repente no quiere, está rebelde. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos manejar? ¿Cómo no? Lo vamos a responder al regreso. Joana García, ella es enfermera, @Intercare Salud, hablando un poco del trato y la atención para los adultos mayores. Ya venimos con más. Joana García, enfermera, @Intercare Salud es la cuenta. Por allí usted puede comunicarse con ella, quizás hacerle alguna consulta en particular. Dejábamos la pregunta abierta en el segmento anterior y es cómo tratar de controlar esos efectos, llamemos, si es rebeldía, como se pudiera llamar, o de repente negación, o de repente
hay muchos adultos mayores que viven solos, aun y cuando sus hijos o sus familiares están en la misma ciudad, inclusive en la misma urbanización, deciden no irse a casa de los nietos o no deciden no irse a casa de los hijos porque están en su casa mucho mejor. Y ahí no hay manera que los saquen. Sí, es cierto. Pasa mucho. Fíjate que una de las estrategias que yo siempre le recomiendo a los hijos es que tratan de verlo no como que te vas a mudar. Bueno, me voy a mudar ahora para donde mi hijo, no. Simplemente que él entienda que él tiene su casa y que va a pasar unas vacaciones. Mamá, vas a pasar 2 semanas, papá, vas a pasar 2 semanas aquí porque me hace falta, porque quiero que mis hijos estén un rato contigo, para entender un poco su necesidad, que él entienda que él tiene su zona de confort, que es su casa. Al final entendamos que es su casa y las cosas que él puede hacer allí no las va a hacer en la tuya. Entonces, es entender que él, en la forma en donde él lo vea como un tiempo prudencial, bueno, voy a estar ahí 2 semanas y después me regreso. Permitirle escoger eso. Permitirle decir, bueno, está bien, estoy 2 semanas y regreso 2 días, veo cómo está mi casa, que no sientan que la opción de que ya no vuelves a tu casa esté, porque en realidad no debe ser. Ellos tienen su espacio, ellos tienen sus rutinas, se levantan y toman su café, y hay que respetar eso. Entonces, es una cuerda muy fina, pero que al final, al entender que ellos también tienen su espacio, podemos entendernos ambos y ellos también, y lo podemos cuidar, porque al final, bueno, estás 2 semanas acá, 2 semanas donde tu otro hijo, donde tu hermana, y puede hacer de repente tardes de juegos, ¿verdad? Con los mismos abuelos. Con los mismos abuelos y enseñar también a los niños. Porque, ¿qué pasa? Si los niños, tenemos niños adolescentes y entender que tienen que dedicarle tiempo. Ven acá, vamos a jugar memoria o vamos a jugar los juegos de mesa con tu abuelo también. Y eso permite 2 opciones, porque permite también la unión familiar, permite que se fundamente más la familia a la hora de comer, a la hora de estar y también a la hora de que lo puedes tener ocupado. Y él va a estar diciendo, no, pero me siento cómodo, porque si él va a estar en tu casa y nadie le va a parar, nadie va a hablar con él, le va a decir, me quedo en la mía. Claro. Entonces es importante ser un poco más empático y comprensivo con su necesidad o su miedo. No, de repente también incluirlos en los momentos de la cocina, cuando vamos a cocinar. Correcto. Cuando vamos a de repente regar las matas, sí, por decir algo. No, y mamá, dame la dieta, ¿cuál es la receta que tú tenías? Cuéntame cómo lo haces. Ellos se sienten útiles, se sienten parte de algo. Entonces, al sentirse queridos, es importante que sientan y sepan mucho que los quieres. Y repetir eso. Ahora, ¿cómo manejar el tema de no quiero hacer ejercicio? No quiero esto, no quiero lo otro, y resulta que ya a uno, en la semana, tú haces ejercicio o no haces, ya empiezan a salir dolores. Yo comentaba con mis compañeros más temprano los dolores musculares que uno tiene y dice, bueno, hiciste ejercicio, o hice ejercicio, pero no son dolores propios de hacer ejercicio, quizás son dolores del mismo estrés, de la misma presión o la misma inactividad. ¿Cómo hacer? ¿Cómo controlarlo con los adultos mayores? Hay una palabra importante, negociación. Negociar. ¿Por qué no lo quieres hacer? Primero saber sus necesidades. Mira, es que tengo un dolor, me molesta algo. Él te va a decir, no lo quiero hacer porque simplemente ahorita no puedo, no quiero, porque quiero ver el programa. Bueno, ¿te parece si después de la novela? ¿O te parece si después del programa tal? Bueno, vamos a hacer una cosa, si podemos llegar a un acuerdo, ¿te gustan las galletas? Bueno, vamos a hacer una galleta, pero regálame el ejercicio. Negociar. Al final, ellos siempre van a ceder porque lo que ellos necesitan es sentir que también pueden tomar decisiones sobre su propia vida y su propio cuerpo. A veces, quizás tú sabes más de esto que yo, pero a veces escuchamos a los hijos, nietos que dicen, es que me manipula, es que él es un manipulador, es que ella es una manipuladora, es que él escucha que a mí me duele la cabeza y a él también empieza a dolerle la cabeza. Y a veces le quitamos mérito a ese tipo de patologías, de emociones, de reacciones, de sensaciones. Somos quizás un poco duros, ¿no? Sí, Tal vez. Hay mucha dureza allí. Hay una cosa de no cultura. Yo llamo un poco a la conciencia, de saber de cualquier cambio en un adulto mayor es importante saber. A lo mejor tú piensas que es una malcriadez, tú piensas que es una manipulación, pero en realidad quizás es un síntoma de algo. Los adultos mayores hay que tomarlos con tanta responsabilidad de saber que hay algo allí detrás. ¿Qué pasa? Pregunto todos los días, a lo mejor hoy no se acordó de la fecha. ¿Qué pasó con eso? Me doy cuenta que lo repitió mañana y repitió la fecha de hace 2 meses atrás. Ojo, cada síntoma que podamos notar en ese adulto es un síntoma de algo que esté pasando. Entonces, lo primero es saber e identificar cómo nos vamos a ver reflejados en ese adulto mayor. Mire este comentario. María Senay escribe, buenos días, mi padre tiene 80 años, tiene varias patologías, pero está estable gracias a la dieta y a la medicina. Entre la demencia senil leve y la comedera cada 2 o 3 horas me tiene un poco estresada. Repetir a diario y ocuparlo limpiando. Aplico empatía, pero no es fácil.
Sí. ¿Cómo manejar situaciones como esta cuando también la otra persona, el cuidador en este caso, también se puede ver hasta embotado? Sí, hay una cosa que se llama el síndrome del cuidador. El cuidador también se enferma. Todos necesitamos ayuda, no se puede solo. Yo recomiendo, cuando estamos con un adulto mayor, por lo menos en este caso, le invitaría a apoyarse en una psicoterapia online. Ahorita están muchas de moda. Hay muchas herramientas que te puedan hacer manejo de las emociones y cómo lo gestiono, porque el gestionar emociones en este momento está complicado. Entonces, si yo no estoy bien, no le puedo dar salud a mi familiar. Si yo no estoy bien, no le puedo dar paz a mi abuelo o a mi papá. Entonces, ¿qué es lo más importante? Cuando ellos están en ese cuadro de ansiedad, si nos da a nosotros que estamos comiendo. Sí, vale. Imagínese usted un adulto mayor que normalmente él hacía porque él hacía dieta. Negociemos, vamos a hacer pequeñas meriendas con fruta. Hacemos meriendas que nos permitan, bueno, tengo una galleta de soda allí que te permita, bueno, cómete ahorita una galleta de soda y va a permitir que lo puedas negociar. Bueno, pero 1 horita, 2 más tarde, y puedas jugar con ese tipo de alimentación para que no caigas en el desbalanceo, porque evidentemente un adulto mayor no puede darse el tupé de decir nosotros salimos a la cuarentena, vamos al gimnasio. Un adulto mayor, si tiene problemas de peso o tiene alguna situación, puede afectar directamente cualquier cuadro patológico, desde la atención hasta nutricionalmente. Entonces, no es fácil de desvariarlo. ¿Qué le sugiero? Busquemos ayuda en psicoterapia, busquemos apoyo, conversemos y también hagamos salud mental. Si yo hago salud mental, podré darle salud mental a mi familia. Ahorita lo hablamos también con la doctora en los segmentos anteriores, pero también te lo pregunto a ti, quizás algún abuelito te haya llegado con esta duda, con esta incertidumbre, o el Ejecutivo está permitiendo pues unas medidas, una flexibilización en la salida de los adultos mayores. ¿Cómo ir manejando para este adulto mayor que definitivamente no salió, que tiene 48 días encerradito en casa, por sus medidas de seguridad, por su tranquilidad, quizás la familia también lo pidió? ¿Cómo ir incorporándolo nuevamente a que va a volver a salir o puede volver a salir un par de horas, que más allá del tapaboca que va a usar, más allá de los guantes que quizás el familiar le compre, todas las medidas de protocolo de higiene, pero es ese contacto nuevamente, porque puede ser que el abuelito venga a alguien y se le acerque y entonces tú reacciones y digas, no me toque, ¿me entiendes? Sí, yo creo que buscar un objetivo. Hay que buscar un objetivo de por qué el abuelo quiere salir, o simplemente, bueno, vamos a ir a la plaza. ¿Qué quieres hacer en la plaza? Bueno, quiero darle 2 vueltas a la plaza. Mientras tengas estructurado qué vamos a hacer en esa salida, te va a permitir tener más control de la situación. Por ejemplo, bueno, mira, tenemos 1 hora, estamos listos, y verlo como una distracción, no con la angustia. Bueno, mamá, papá, abuelo, vamos a salir, qué emoción, vístete, ponte tu mejor ropa, vamos a disfrutarlo un rato, porque ellos lo van a ver, nada más el hecho de que ellos salgan a la puerta, para ellos va a ser emocionante y va a ser un momento de relax, ¿ok? Entonces lo importante es tener un objetivo claro de cómo lo vamos a hacer. Bueno, vamos a dar 2 caminatas, podemos hablar, si te consigues algún compañero, mamá, yo te voy a ayudar para que esa persona no pase, vamos a saludarnos con los codos, practicamos de forma que lo vea como un juego y algo más jovial. Tratar de bajarle un poco el estrés y un poco la ansiedad a toda esa situación que ya viene acontecida. Aquí escribe... A ver, Zuli León, con mi madre no se puede negociar ni entender lo que uno le diga. Es andina, como dicen allá, gocha, cerrera, no acepta nada. Ella es la cacique. Bueno, hay una cosa fundamental que siempre repito. La vida es un ciclo. Y hoy nos toca ser hijos, mañana nos toca ser los padres y pasado mañana nos toca ser los abuelos. Todo es un ciclo. Y al final, mientras ella sea funcional y permita, pueda hacer sus cosas, chévere. Pero va a llegar un punto en que la vida, su cuerpo, su estado de salud, no va a dejar que ella pueda seguir siendo la cacique. Entonces, va a llegar un punto donde ella va a pedir ayuda o simplemente no se lo recuerdes. Está allí simplemente para cuando ella lo necesite, porque en algún punto te va a decir, gracias por estar, necesito que me apoyes. O simplemente ellos no te lo van a decir, pero tú vas a estar allí. Es nuestro deber como hijos, como familiares. Sí, y el tema de la empatía que en estos momentos debemos tener, ¿verdad? Sí. Con nuestros adultos mayores. A veces no es fácil, pero quizás quienes estamos con menos años que la tercera edad, de alguna manera, o un adulto mayor, de alguna manera podemos controlar ciertas emociones, ciertas reacciones, pero en el caso de un adulto mayor que de repente está en cama,
está consciente, pero está en cama. Está en cama. Y está todo el día viendo televisión, por ejemplo, si es que ese ha sido si es esa su distracción. Mira, los pacientes encamados necesitan saber que son queridos y están interesados en ellos. El paciente encamado tiende a deprimirse con mucha rapidez porque se sienten inútiles, porque también pueden, o sea, más allá de su estado físico, que ya patológicamente puede complicarse, emocionalmente ellos escuchan, ellos saben. Si en el caso de que ya no estén hablando, estén disvariando, siempre hay un rasgo de la realidad. Entonces, lo más importante es visítalo. Está en el cuarto acostado, no importa. Ve al cuarto en la mañana, mamá desayunaste, papá comiste, y así no lo haya hecho. Es una forma donde te vas a acercar y lo va a permitir. Hemos escuchado mucho que debemos mantenernos hidratados en estos tiempos, tomar mucha agua, no solamente las personas de la tercera edad, sino toda la población, lo importante de mantenerse hidratada. Ya la hidratación es recomendable en estos tiempos mucho más. ¿Qué, según tu experiencia, cuál es esa quizás algún regalito que le podemos dar a nuestros abuelos en el sentido de alimentación, quizás como para complacerlo? Yo te lo pregunto como una forma de llevar la cosa, como hacerla menos pesada, ¿no? Menos pesado. Bueno, ellos normalmente tienen una comida favorita. Te hago un ejemplo. Mi papá le encantaba la torta de pan. Entonces tú dices, bueno, yo le puedo dar su torta de pan hoy. Un premio. Un premio si te portas chévere. ¿Cómo podemos hacer? Bueno, yo me quiero comer esto y vamos a hacer, yo le digo mucho bueno, vamos a hacerlo los dos juntos, vamos a cometer este pecadito de dulce juntos, siempre tratando, y así no lo va a ver con ese nivel de ansiedad o de estrés. Entonces, entender que a lo mejor le gusta mucho la ensalada de gallina o le gusta mucho su arepa, tratar de darle algo que lo permita conectarse con lo que le gusta. Cuando él se conecta con algo importante, nosotros tenemos un abuelito que no le gusta nada que no sea dulce. Entonces hay que endulzarle todos los dulces, los jugos, el agua. Entonces es un tema, ¿no? Para el agua. Y lo que hicimos fue que, bueno, empezamos a hacer infusiones. Hay que llevar, tú sabes, el equilibrio del azúcar entonces también. empezamos a tratar de tenerle edulcorante para apoyarlo, entonces le damos un zumito de limón, entonces eso fue poco a poco incrementándolo y ha sido una buena estrategia para que pueda mantener el tema de la ingesta de líquidos. Entonces, siempre hay una forma, hay que tratar de pensar. Escribe Heida, perdón, una señora. ¿Cómo no? Escribe... Heidi, Dios les bendiga, los proteja siempre, bendecido día. Yo me despierto a la 1:30 y me cuesta dormir. Lo que hago es rezar la coronilla de la misericordia, pero a veces me cuesta mucho dormir. Sí, hay una cosa que es importante. Es normal que a cierta edad el sueño sea corto y sea menor. No significa que estamos enfermos. Significa que mi cuerpo necesita menos horas de sueño. ¿Qué es lo más importante? Bueno, comunícate con un médico tratante, con tu médico de confianza, que él te pueda apoyar con algún tipo de infusión, relajarte, usar cosas para antes de dormir. Tómate alguna manzanilla que te permita conectarte con algo positivo y que te deje un poco más relajada en el sueño. Musiquita también de relajación, ayuda, ¿verdad? sí, ayuda y siempre comunicárselo mucho al médico porque no sabemos qué puede haber allí en su detalle.